Fisher, Fisher presente. Franco, Franco presente. Gutiérrez, Gutiérrez presente. Herrera, Herrera presente. Ibáñez, Núñez presente. ya. Iquize, Iquize presente. Magne, Magne presente, arquitecto. ya. Márquez, Márquez presente. Morón, Morón presente. Núñez, Osco. Presente, Osco. Ay, suspendió el paro, Osco. Oyola, Oyola presente. Paz, Paz presente. Peña. Peña presente, arquitecto. ¿La Peña? Peña presente, sí. Ya, está bien. Apenas te escuchaba, te cuento. Quiroga, Quiroga presente, arquitecto. Rejas, Rejas presente. Severiche, Severiche presente. Soria, Soria presente. Angará, Tangara presente. Terán, Terán presente. Tinta, Tinta presente. Vargas, Presente, Vargas. Yucra, Zavala, Presente, Zavala. Celaya. Presente, Celaya. ¿Están todos? ¿Alguien me salté? ¿Ninguno? Ya, ¿hay cambios en los grupos? ¿Se mantiene todo bien? Sí, arquitecto, yo quiero cambiar. A Por ver, favor. vamos a ver. ¿De qué grupo querés salir? Los del grupo 7 nos pasamos al grupo 10 porque éramos 2. Aquí, el 19 y 16, ¿así es? Sí, exacto. Al grupo número 10, donde está Coca Flores. Ya, 19 y 16, ya vamos a ver, ¿ya? Caramba, che. A ver, vamos al 10. Aquí. 19 y 16. ¿Quedó así entonces conformado? Sí, arquitecto. Ya. ¿Alguien Gracias. más? Ajá. Ay, mierda, pero que son lentos. Bueno, estamos en los grupos, a ver, primero. Después voy a estar yendo y viniendo. A ver, ¿quién más de los grupos quiere cambiar algo? ¿Nadie? Bueno. A ver, ¿cuál era? ¿Qué número decía la lista? Bueno, pedirle su número, pues no voy a estar yo buscándole, hecho por números. Ya, 25. Madre. ¿Nadie más? Bueno. Ahora sí. No sé quién escribe, pues no sé yo. Pasa que no puedo leer ya. Hace complicado. A ver, jóvenes. Bueno, tenemos que aprovechar nuestros tiempos ya, porque no sabemos cuándo la universidad otra vez entra en manifestaciones, protestas. Porque este gobierno grave no entiende. Parece que es a puñete y a patada que se arregla este país todo. Así que bueno, vamos a ir viendo parte de esos trabajos. No sé, ¿alguien tiene una consulta general? Consultas generales. Ah, dudas. ¿Ninguém? Nadie. Bueno, a ver, vamos entonces. Ya habíamos hablado que íbamos a correr una semanita porque según el calendario, hoy creo que nos tocaba
concluir esta fase del trabajo práctico. Así que, bueno, eso para hacerles recuerdo lo que tienen que, bueno, en el calendario modificar, ¿ya? A ver, ¿quién tiene algo para revisar entonces? ¿Algún grupo? ¿Hay alguien por acá? El grupo 6, arquitecto. ¿El grupo cuánto? 6. Creo que el grupo 6. Ya, puede ingresar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué le ha tocado al grupo 6. ¿Sabe algo de memoria? ¿Qué tema es? Nos tocó el usuario en la arquitectura. Aquí ya. Ahí está el mapa conceptual. ¿Le explico o lo paso esa lámina aquí? Nomás por eso yo espero que lo aplique, ¿no? Yo estoy interesado en que ese mapa mental conozcan y lo apliquen ya. Tocó la visión que... Ahí está el proceso de estudio. Nos tocó el análisis dialógico, el razonamiento inductivo, la visión heterónoma, la escala arquitectura y el componente usuario. A ver, cuando lo ordenen, para que sea, a ver, yo desearía lo siguiente, a ver, ahí, está bien. A ver, está bien. Lo primero que podría ser, ¿qué tipo de análisis estamos haciendo? Bueno, dialógico. Después, lo que me interesa siempre es la visión, ¿ya? La visión es el modo en que uno mira la arquitectura. Ese sería el paso número 2. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo vamos a observar o mirar la arquitectura? Después que uno define eso, dice, a ver, ¿cuál sería el razonamiento? O sea, ¿cómo voy a procesar la información que estoy mirando? Sería el tercer paso, ¿ya? Y después, por supuesto, ya entramos al análisis. ¿Estamos? Ya. Okay. Aquí está el usuario en la arquitectura y le voy a dar un poco del concepto. El usuario es considerado el elemento principal de la existencia de la arquitectura posmoderna, ya que intenta satisfacer sus necesidades y demandas humanas. El usuario es el sujeto que tiene interacción directa con la edificación a través de las actividades que se dan en el mismo. Como puntos a tomar en cuenta al proyecto, cómo se desenvuelve el usuario, las necesidades que tienen para diseñar espacios que generan el confort, hábitos y tradiciones del usuario. Y como el usuario identifica la situación en un entorno que nos permite crear una imagen emocional de los alrededores. Y también una de las necesidades del usuario específicas son la íntima, física, social y de servicio. No sé. A ver, hay un ratingo. Claro, cuando hablamos de los conceptos, jóvenes, los conceptos no tienen nada que ver con ningún periodo histórico, ¿ya? Los conceptos no tienen nada que ver con ningún... Por lo tanto, no podés escribir posmoderno, supongamos, ¿no? El elemento importante o principal en la arquitectura y murió la flor, ¿ya? Ya, eso lo digo. Siguiente. Hay una clasificación de usuarios y lo dividimos en 3 grupos, que son las características físicas que emanan del sexo, masculino, femenino, la edad, niños, adultos, jóvenes y ancianos. Y como el segundo grupo es lo socioeconómico, que va de la clase alta, media y baja, y las actividades que son hábitos y costumbres, como trabajar, descansar, dormir, leer y caminar. Ahora, sería bonito que lo escriban a la inversa, no socioeconómico, económico-social, porque el ascenso social o la característica económica te definen, porque vos decís clase alta, ¿quién mierda será por el de clase alta, no? El rubio, el fornido, el morocho, no tenemos idea. Entonces, la clasificación social se maneja en base a la economía, vos subís, bajás, ¿no? O sea, los ingresos económicos te establecen, lo has marcado ahí en ese gráfico, esa imagen se ve muy bien, que está definido, pero debería ser económico-social, supongamos, no socioeconómico, ¿ya? O sea, en base a la economía se modifica la sociedad, ¿no? Sigue, a ver. Siguiente.
El razonamiento inductivo. Ahora, algo ahí que no, ¿por qué no apareció ahí anteriormente la neuroarquitectura? Porque en realidad lo que estamos tratando de ver es el estado emocional que provoca la arquitectura sobre el usuario. Eso tratamos de ver. A ver, esa es la diferencia, supongamos, entre un análisis funcional y un análisis emocional, como estamos hablando desde el usuario, ¿no? O sea, entonces debería aquí haber explicado un poco, porque te ha quedado cortingo, supongamos, cómo afecta la arquitectura en sus condiciones físicas, espaciales, o sea, ambientales, sobre el usuario, pues, ¿no? Así que hay que ampliar ese campo de la neuroarquitectura, la psicología del color, los espacios, cómo influyen sobre tu vida, todo eso, bueno, ¿estamos? Ya, aquí, eso lo vamos a ampliar. El razonamiento inductivo, como concepto, es el tipo de razonamiento que parte de lo particular a lo general. En lo particular, parte de reconocer las premisas funcionales del objeto de estudio y como general, para llegar a identificar si se convierte en principios, ideas, teorías de la variable de estudio adoptada. El razonamiento inductivo parte del análisis de la obra para llegar a las premisas y como una obra de referencia tomamos la tipología de las guarderías porque es para un determinado grupo de usuario, por ejemplo, para los niños, y se caracterizan por los colores intensos y por los elementos llamativos que es específicamente para este grupo, ¿no? Ya, pero a ver, hay algo que no está bien, a ver, por eso digo, fíjate vos, parte de lo particular, dice, parte de reconocer las premisas, no parte de reconocer las premisas, parte de observar comportamiento humano, vos estás hablando del usuario, o parte de reconocer, no sé, no solo el comportamiento, bueno, el comportamiento humano implicaría todo, cómo se mueve, qué siente, qué no siente, qué sé yo. Pero, o sea, el objeto de estudio no es ni la arquitectura, sino el hombre y su relación con la arquitectura. Ese es el objeto de estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que parte de observar al usuario. Podrías poner algo por ahí, ¿ya? Entonces, como ejemplo, como ejemplo sería, a ver, vos mirás tratás de, por eso hablamos de la empatía en la arquitectura, por ahí debería aparecer esa palabringa. Entonces, la empatía significa observar cómo se ha considerado el usuario en esa arquitectura. Entonces, parte, como siempre te digo, del usuario. Entonces, en esa, como ejemplo, has agarrado un kinder o un centro educativo primario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos vas mirando esa obra y vas identificando ciertas premisas. No, pero partís de imaginarte al usuario. Entonces vos decís, bueno, ya, en esa obra podemos ver el manejo de color para producir pereré, ¿no? Mirás otra obra y también ahí ves que los colores primarios siguen utilizándose pereré. Entonces, sí, esas son las premisas en el manejo del color, supongamos, ¿no? Entonces vos al final llegás a un principio y decís, sí, bueno, esta arquitectura está utilizando el color para empezar, no sé qué. Entonces ya se transforma en un principio. No sé si se entiende este proceso. ¿Ya? O sea, el manejo del usuario. Siempre el usuario es el objeto de estudio es el usuario. ¿Estamos? Ya. A ver, sigan. Como visión heterónoma, tenemos, para poder entender la visión heterónoma del usuario en la arquitectura, se hace el estudio de las obras tomando en cuenta los componentes del hábitat, medio natural, medio social y medio construido. En el medio natural, denominamos medio natural al medio físico en que se interrelacionan toda una serie de elementos, relieve, clima, aguas, vegetación, suelos, fauna y el hombre, en el tiempo y en el espacio. Medio construido comprende todas las edificaciones e infraestructuras construidas por el hombre para apoyar la actividad humana en el territorio determinado. Como medio social, son todas las personas del área medio construido, todos los usuarios y los que no lo son. A ver, si solamente con esto has tratado de explicar la visión heterónoma del usuario, no corresponde, porque vos lo que estás haciendo aquí, simplemente estás tratando de conceptualizar
los componentes del medio natural, los componentes del medio construido, los componentes del medio social, pero no me has dicho nada de la relación del usuario y cuál es la relación que existe con el medio natural, con el usuario, lo construido con el usuario, no sé, o sea, no lo has incorporado, supongamos, al usuario en esta lectura. No sé si tenés algo más sobre este. Y otra lámina. ¿Tienes otra? Sí, ahí está el usuario. Ya, El pero, usuario en el medio natural, la relación hombre y medio natural, es antes que nada una relación unitaria que implica una interacción recíproca entre ambas entidades, que aísla de su dialecto, carecen de sentido. No existe un medio ambiente natural independiente del hombre. Y en el usuario medio construido es el espacio construido por el hombre. El ambiente construido abarca lugares, espacios creados o modificados por la gente, o sea, en este caso los usuarios, como edificios y parques. Y en el usuario medio social consiste en la interacción de las personas o de grupos. Claro, a ver, pero hay acá algo que está fallando, a ver. Entonces, aquí estamos hablando del usuario desde una visión heterónoma, ¿ya? Significa que hay un usuario específico. Entonces, vos podés poner como ejemplo, a ver, ¿cómo sería el usuario del oriente boliviano o del altiplano? Donde vos querrás como ejemplo. Estamos hablando en términos conceptuales. Porque, ¿qué quiere decir? El usuario heterónomo significa un usuario de una determinada región. O sea, todos somos distintos. En Santa Cruz nosotros somos distintos a los del Valle, el altiplano, a los rusos, los griegos, los chinos. Entonces estás hablando de un usuario específico, ¿estamos? Entonces, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cómo sería la relación del usuario? Tenés que definir un usuario del oriente, supongamos, ¿no? Un usuario de los llanos, con relación a la naturaleza, ¿no? Pero siempre hablamos relacionado con la arquitectura, el usuario y la arquitectura, pues, ¿no? No en términos de ir a pasear a un parque, eso no es arquitectura, supongamos, ¿no? Entonces, ahí tenés que ver esas relaciones, porque ese es tu análisis, va a pasar por ahí. Entonces vos decís, a ver, el usuario del oriente, y por el clima, por eso, ¿no? Estamos hablando del medio natural, dijiste que el sol, el viento, la lluvia. Entonces vos decís, bueno, el usuario del oriente, por sus condiciones climáticas, necesita una protección del sol, necesita resguardarse de la lluvia. Entonces lo vas mostrando en arquitectura cómo el usuario va a requerir, en base a la adaptación al medio natural, ciertos tipos de arquitectura. No sé si se entiende eso. Sí, sí se entiende. Y lo mismo que el usuario, fíjense, el usuario y el medio social. Cuando hablamos del usuario, en este caso supongamos puntual del oriente, entonces, ¿cómo este usuario específico de una zona determinada demanda ciertas comportamientos, tiene hábitos y costumbres, estamos diciendo, hábitos y costumbres? Entonces, si tenemos el hábito, supongamos, supuestamente, como decía la Sosa, que andamos todos en bicicleta, entonces en un proyecto arquitectónico debería haber un espacio para guardar, igual que el estacionamiento, supongamos, ¿no? Entonces, esos hábitos y costumbres, ¿de qué manera se reflejan en la arquitectura? Esos son los requerimientos, de eso estamos hablando permanentemente. Y en lo construido, hay modelos, hay tipologías construidas. Entonces, en esta ciudad se construye con galería. En esta ciudad, supongamos, el usuario busca la privacidad en su dormitorio. No sé, ¿no? Por eso inventen cosas, pero siempre relacionadas con la obra arquitectónica, ¿ya? Y fundamentalmente hacia los espacios interiores, porque la arquitectura, bueno, el usuario pues vive en espacios arquitectónicos, pues, ¿no? Que significa en el interior, la galería, qué sé yo. ¿Estamos? Cierto. A ver, siga. La crítica contextual son los juicios de valor y los criterios de valor. En este caso, lo positivo son juicios positivos del objeto de estudio con relación al periodo histórico y los criterios de valor contextual. Y en lo negativo son juicios negativos del objeto de estudio con relación al periodo histórico y a los criterios de valor contextual. En los criterios de valor son criterios arquitectónicos actuales que toman en cuenta al usuario para proyectar
edificios. Estos criterios responderán a una realidad actual, a distintas actividades sociales, culturales, hábitos y costumbres que se realicen en una determinada sociedad. A ver. Está desordenado, supongamos, ¿no? Lo primero que, por eso digo, cuando uno mira una lámina, lee un periódico, hay un orden natural, ¿no? Entonces uno empieza desde la izquierda hacia la derecha, o sea, uno lee así, ¿no? Lee así. Sí leemos, pues, ¿no? Los chinos leen a la inversa, no sé, los otros para atrás, qué sé yo. Cada cultura es distinta. Entonces, si nosotros leemos desde la izquierda hacia la derecha, entonces quiere decir que lo primero que vos tenés que identificar cuando haces una crítica son los criterios de valor. Los primeros son los criterios de valor. En este caso, los criterios de valor desde lo contextual, que serían que toma en cuenta el usuario, bueno, no tanto que para proyectar, nosotros estamos haciendo análisis, entonces los criterios responderán a una realidad, eso podría ser. Los criterios responden a una realidad del usuario específico, pues, ¿no? De un usuario que tiene comportamientos, hábitos, costumbres, bueno, eso es. Entonces, pero tenés que buscar ejemplos, porque si no, no hay, claro, ese es el concepto, pero no es ejemplo. Tenemos que buscar siempre ejemplos donde pueda definir un criterio de valor. ¿Cuál podría ser un criterio de valor del usuario? Eso lo escribe uno, porque son los criterios de valor. Entonces, qué sé yo, brindar espacios adecuados para dormir, no sé, pues inventen, compañeros, pues no se me queden ahí. Entonces, con el criterio de valor acá, escrito acá que es una redacción, entonces voy a decir, bueno, voy a emitir un juicio de valor. Los juicios de valor están sustentados por estos criterios. Los juicios pueden ser positivos o negativos, ya. Entonces, independientemente del estudio con relación al periodo histórico, a ver, los juicios de valor hacia la obra puede ser del siglo pasado, recientemente, la obra puede ser de cualquier lugar del mundo. Independientemente de dónde está la obra, hacemos una crítica desde los valores actuales, por eso los criterios de valor son actuales. Ya, pues, ya harás un comentario, pues qué cosas cumple o no cumple, qué cosas tiene o no tiene, ya sea positiva o negativamente. ¿Estamos? Pero busquen ejemplos, porque si no hay ejemplos sobre el usuario, un criterio de valor, cuando te toca hacer una crítica, vas a otra vez a navegar ahí, te vas a poner nerviosa, ¿ya? Siga, a ver. Entonces, bueno, aquí hay algunos criterios. Mira, me hace hablar esta mujer como para agarrarla a las mechas. A ver. Pero, ¿qué criterios de valor? A ver, criterios de valor, accesibilidad universal. Podría ser hacia el usuario, supongamos. Sabemos que los criterios de valor de la accesibilidad universal es para toda arquitectura, está bien. Necesitamos un criterio de valor para este pueblingo, supongamos, ¿no? Necesitamos, supongamos, ventilación cruzada para permitir los aires renovados. No sé, pues inventen algo que haga alusión a criterios de valor del usuario local, ¿no? Local, estás hablando de una realidad nuestra. Desde nuestra realidad estamos haciendo. Ya, fíjate, ese kinder que tenés ahí sin sombra es una locura para esta ciudad. Nica, pues, ¿no? Con semejante calor en este pueblín, así que esos espacios de recreación deberían estar sombreados. Pero bueno, eso es lo que habría que hacer, ¿ya? Yarki. Creo que eso es todo, ¿no? ¿O hay más? El análisis dialógico. La relación que tiene entre usuario y lenguaje. El lenguaje de la arquitectura debe llegar al usuario de manera clara, que a simple vista logre percibir las ideas o mensajes del edificio que trata de emitir. ¿Cuáles serían esas ideas locas? En este caso, como estábamos tomando el ejemplo de los kinderes, yo creo que los colores pronunciados en la edificación. Pero a ver, vos sos usuaria, ¿no? Vos sos usuaria, vos caminás la ciudad, mirás edificios. ¿Qué querés que te transmita el edificio? Esa es la pregunta. Depende de la tipología, ¿no? Ya, pues elegí cualquiera. A ver, ¿qué querés que te transmita?
Ahí tenés ese ejemplo. ¿Qué querés que te transmita un edificio? El lenguaje o a qué está destinado esa edificación o qué tipo de uso tiene. A eso, ves que te está costando, pero ya está llegando. Lo que uno reconoce cuando uno quiere que te transmita cuál es el uso o función de ese edificio, a qué se dedica ese edificio. Entonces, esa es una necesidad del usuario que el edificio debe transmitir. ¿Qué más querés que te transmita tu edificio? ¿Ah? ¿El acceso, arquitecto? Las accesibilidades. Entonces son dos mensajes nomás, jovencito, pues no es complicado el lenguaje. El lenguaje quiere decir que el edificio debe transmitir su uso, su actividad que contiene y debe también transmitir, porque los edificios no se han hecho para mirarlo, cuáles son los accesos. Y fíjense, en ese proyecto está tan claro las dos cosas. Transmite que es un edificio dedicado a los niños por los colores, ¿no? Y transmite el acceso con todo ese espacio semicubierto. ¿Se entiende eso? ¿Jóvenes aún? ¿Sí? Sí, ya un poco más claro. Explíquenlo, cámbienlo. El usuario y la composición es la relación que permite organizar, definir el edificio mediante la línea ordenadora, trama, simetría y figura geométrica para que el usuario logre una mayor comprensión y posea el orden de la obra. No sé, bueno, ya podría ser, ya no me fatigo, pero a ver, está bien que, a ver, para que se entienda mejor en una presentación, o sea, esta imagen, supongamos que tenés acá, está bien, desde el punto de vista de la composición tenés esas líneas ordenadoras que vos estás reconociendo. Y el usuario en este caso requeriría, aparentemente, me estás diciendo que sea ordenada, que no transmita confusión, no sé, pues, ¿no? O sea, ¿qué es lo que al usuario le interesaría desde el punto de vista compositivo sentirse, ¿no? Por eso estamos hablando un poco de la parte emocional. ¿Ya? A ver, siga, pero digo, hay dos momentos. Lo que pasa es que lo tenés todo mezclado, pues me pones nervioso. A ver, aquí el usuario en las necesidades del espacio, no sé qué requerirá del espacio el usuario, ¿no? A ver, ¿qué podrías decir sobre el usuario y el espacio? Después uno elige una obra cualquiera y muestra esa relación. A ver, de todas maneras, ¿cuál es la relación que has encontrado? A ver. La relación, yo creo que en espacios el usuario busca tranquilidad en espacios abiertos o semiabiertos y eso como que tiene, no sé, una relación, ¿no? Con el espacio y el usuario. Cuando hay espacios abiertos, porque generalmente se los usa para descansar, para relajarse. Ya, fíjense ustedes, por eso es importante que lean el tema de la neuroarquitectura. Los espacios en la arquitectura, ya sean los espacios interiores o exteriores, supongamos, bueno, vos lo estás asociando ahí que los espacios exteriores producen una sensación, estamos hablando del mundo de las sensaciones, ¿ya? Producen unas sensaciones de bienestar, tranquilidad, confort, no sé qué, ya. Ahora, los espacios interiores, fíjense, los espacios estrechos producen claustrofobia, encerramiento y no sé qué, provocan emociones y sensaciones. Entonces, los espacios altos estimulan la creatividad, la imaginación, Los espacios estrechos en altura, cuando se habla de altura, produce también... Yo voy a eso, supongamos, ¿no? Que el espacio de qué manera puede provocar sensaciones y emociones en las personas. Porque vos estás proyectando, en taller se supone que proyectan, ¿no? No creo que los espacios lo hagan como le dé la gana, ¿no? Uno los espacios empieza a trabajarlo en base a ciertos objetivos que se plantean, ¿ya? ¿Estamos? Sí. Diga. Solo es eso. Nos faltaría completar la neuroarquitectura para comprenderle bien el tema. Eso, porque también tenemos algo importante, el espacio, el usuario y la forma, pues la forma en la que más te afecta sobre tu estado emocional, pues, ¿no? La morfología te altera, ya, está bien, pero fíjate vos,
Por eso es importante la psicología del color, por eso lean la neuroarquitectura, amplíenlo para que tengan conocimiento amplio, porque eso pues no les sirve para proyectar a ustedes, ¿no? ¿Ya? Sí, cierto. Puede salir. Bueno, entonces hayan visto ahí, pues, la importancia de este tema. Este tema es uno de los temas centrales en el acto de comprender, como estamos haciendo nosotros ahora, comprender el efecto que tiene los componentes de la arquitectura sobre el usuario, ¿ya? El destinatario principal de la arquitectura. Bueno, ojalá que el que no le ha tocado el tema, léanlo, pues, compañero. Porque fíjense, lo que queríamos nosotros en el tercer trabajo práctico, a ver si nos da tiempo a la universidad, es hacer una experiencia vivencial como usuario. Ustedes son usuarios, vivimos la arquitectura todos los días y a través de nuestros propios sentidos podemos experimentar todo esto que estamos hablando. Entonces hay que leer, por supuesto, previamente, tiene que haber ideas previas, porque si no, van a entrar a los edificios, entran y salen y no captaron nada. O sea, para captar, para entender, debemos un poco tener unas ideas previas que son esto de la neuroarquitectura. ¿Ya? Así que léanlo, porque en realidad la arquitectura actual pasa por esa búsqueda de brindar condiciones de estar bien, ¿no? Sentirse bien. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Quién tiene algo más? El grupo 8 puede ser arquitecto. Si no hay ningún otro cristiano para revisar, ¿hay algún otro que no haya revisado? El resto está de fiesta. Bueno, no se me vayan a quejar si después que yo no los quiero y que no los escucho. A ver, entre el grupo 8 entonces. Avanti. Buen arquitecto, este sería la ubicación en el espacio. Sí. Aquí tendríamos la línea del tiempo del periodo postmoderno. Ya. Y aquí un breve conceptualización del periodo histórico. Ya una reseñita rapidinga ya. A ver, está bien, a ver, pero no sería principio, porque un principio, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia de un principio? ¿Cuál es la otra idea próxima a un edificio? Por eso, porque es que vos tenés una obra, pues, o sea, el principio es una conclusión. Vos has mirado 1, has mirado 2, has mirado 3, has mirado 4, y en esas 4 encontrás algo similar, ahí se transforma en un principio. Pero aquí estás mirando una nomás. ¿Qué es lo que encontrás cuando miras una? Premisas, pues, compañero. Usted está reconociendo premisas. Estás diciendo dentro de las premisas proyectuales podés ver esto. Bueno, eso es lo que estás leyendo de esta obra. Y si esa premisa se repite, recién se transforma en un principio. ¿Estamos? Entonces, lo que uno reconoce, pues digo, son principios, son premisas
de organización funcional, en este caso de esta obra, pues, ¿no? Cómo está organizada funcionalmente. Bueno, a ver, sigamos. Ya. A ver el ingreso. De todas maneras, sería siempre el hecho de ustedes conveniente agarrar una tipología. Está bien que dentro de una vivienda hay también distintas tipologías. La tipología de vivienda en planta baja, tipología de vivienda en 2 plantas, tipología de vivienda en duplex, tipología, qué sé yo, ¿no? O sea, porque si no, pues digo, para llegar a un principio, fíjate vos, aquí está la primera que tenía solamente una vivienda en planta baja. Cuando te venís a una vivienda en 2 plantas, pues ya cambia todo, pues, ¿no ves? Que vos querrás, yo a ustedes no los condiciono, ustedes deben elegir siempre una tipología similar. Si vos decís vivienda en planta baja, vivienda en planta baja, vivienda en 2 plantas, vivienda en 2 plantas, y así pues, ¿no? Para que sea fácil llegar a reconocer principios, ¿estamos? Ya. Ya ustedes definan, yo no los obligo a nada, libre como el viento es conmigo, ¿ya? A ver, siga. Bueno, arquitecto, aquí en el análisis dialógico, bueno, aquí corregí lo que me dijo en la anterior clase, que use la misma imagen para función como composición. Y aquí apliqué el trama reticular y la línea ordenadora. Como relación y diálogo, tenemos las actividades que se desarrollan dentro de la casa extensoro, están correctamente distribuidas y alineadas por un trama reticular en su planta. La planta de la casa extensoro está compuesta por líneas ordenadoras que se acomodan o la cual se agrupan en distintas actividades que se desarrollan en la obra. Ya, ahora no sé si... porque esta también es de 2 plantas, veo una escalera yo ahí. Ahí veo, ya, peninga la he visto, pero veo aquí, no sé, ¿sale mi mouse? No sale. No lo ven ustedes, ¿no? No se ve, arquitecto. Pasa que, bueno, en mi casa tengo el graficador. Pero esto es de 2 plantas también, ¿no? ¿Sí? Sí, arquitecto. Bueno, porque ahí veo cuando vos marcas la circulación, dice ahí veo una escalera y seguro que es una planta alta. A ver, si ambos son de planta alta, bueno, quédense con planta alta, ¿no? Yo no me hago drama, pero aparentemente tiene habitación dormitorio, pero también tiene otros dormitorios arriba, supongo, pues no la han mostrado, ¿no? La planta alta. Pero está bien, no era porque quería ver, está bien, hay una trama que se ve con claridad. Y a ver si hay alguna figura que conecta ambas actividades distintas, como la zona de estar y la zona del dormitorio. Pero bueno, está bien. De todas maneras, aquí está bien. Ya ustedes van a ir leyendo esas relaciones, ¿no? De eso se trata. A ver, siga. Ya está bien, arquitecto. Aquí ya en la función forma, aquí corregí la anterior que me dijo que solo rayara el perímetro en la forma. Y bueno, aquí en el diálogo de la función forma, de la casa extensoro presenta una forma un poco irregular, debido a que se tomó mucho en cuenta la distribución y ubicación de las distintas actividades que se desarrollan en la vivienda antes que la forma. En esta obra se aplica el principio de la forma siga la función, ya que se desarrolló y se dimensionó primero los usos o actividades antes que la forma de la vivienda. Pero, mira, vos me decís una cosa y escribís otra, ¿no? Chistosos son, ¿no? Me está diciendo que la forma es resultado de la función y cuando escribís acá decís que la forma sigue la función. La función sigue, a ver, la función determina la forma o define la forma. A ver, porque si fuera una forma regular, ordenada, aparentemente hay puntas por todos lados y no sé qué, es porque el arquitecto ha resuelto la función y después la forma va quedando, claro, ordenadamente con una malla, pero va quedando
de manera muy irregular como lo estás estableciendo. O sea, cuando la forma define la función, quiere decir que hay una idea previa de la forma, debe ser así, supongamos, y ahí metes las funciones y las acomoda como sea. ¿Se entiende eso, compañero? Sí, arquitecto. Ya, pues a ver, siga. Y aquí en el espacio, arquitecto, corregir lo que me dijo el anterior, que no englobe solo en un espacio cerrado y que lo haga por distribuciones. Aquí tenemos el espacio cerrado y este espacio semicubierto en la parte de las galerías y las distintas actividades que se desarrollan dentro de la vivienda. Y como relación y diálogo tenemos las actividades que se desarrollan dentro de la casa extensor, como ser circulación y habitaciones, está englobado dentro de un espacio cerrado. Y en el exterior cuenta con un espacio semiabierto, como ser las galerías, para dar sombra y evitar el ingreso directo de los rayos del sol a la vivienda. Podría ser, supongamos, pues digo, esto, fíjense, uno de los recursos o de los requerimientos en esta arquitectura cruceña son estos espacios semiabiertos. Y uno puede decir, a ver, voy a analizar los espacios semiabiertos, cuál es la propuesta, ¿no?, que tiene de eso. Entonces, bueno, ahí vas viendo, pero fíjate vos, en el ingreso no veo un espacio semiabierto, ¿no? O semicubierto. Quiere decir que, no sé si no lo has marcado o porque no hay un espacio semicubierto. Y aparentemente ahí ya podrías después hacer una crítica si no existe, ¿no? Si nomás que uno va a una puertita y pasa, no hay un espacio que te cubra cuando llueve, cuando... No sé, míralo bien porque debe tener, yo creo, en el acceso. A ver, míralo ya, bien. Está bien, arquitecto. Lo voy a mirar, arquitecto. Muchos me mienten ustedes, pues sí, a ver. Bueno, aquí en tecnología arquitecto quise destacar un poco la estructura portante y los muros. Con relación y diálogo tenemos la casa extensor presenta una estructura portante de columnas y vigas, la cual sostiene a la obra y que la acomoda y distribuye en distintas actividades que se van desarrollando en la vivienda. Sin embargo, alrededor del perímetro de la vivienda usan muros divisorios para separarlo del medio exterior y columnas de madera para sostener las distintas galerías que se encuentran dentro de esta obra. Está bien, a ver, pues digo, fíjense, ahí las funciones demandan ciertos tipos a ver, bueno, de espacio, pues, ¿no? Supongamos la sala de estar necesita un espacio amplio, continuo, ¿no? Esa función estar demanda una mayor. Entonces la tecnología tendría que acompañar a ese requerimiento funcional, supongamos, de ese espacio, y de ahí la estructura de hormigón armado permitiría hacer eso. Y bueno, en algunas habitaciones tan grandes también se da eso. Ese sería un poco ver la relación, y si lo ordena, supongamos, las actividades, y ayuda a ordenar las actividades del sistema estructural. Ya. Está bien, a ver, siga. Ya, está bien, arquitecto. Bueno, aquí en el lenguaje arquitecto yo corregí lo anterior que me dijo que lo tengo que leer en 3D, así que para identificar los usos. Y como relación y diálogo, el usuario se relaciona e interpreta la obra debido al uso que ejerce, como ser esta obra que es vivienda, se le da la edificación a través de distintas actividades que ejerce dentro de ella. La planta baja de la casa extensor presenta accesos e ingresos para que el usuario recorra los distintos ambientes de una forma ordenada y fluida. Ya. Podría haber, pero digo, a ver, en la planta baja dice, en la casa presenta accesos e ingresos para que el usuario recorra los distintos ambientes. Mira que son mentirosos. A ver, cuando hablas de acceso puedes ingresar, pues no es para recorrer, ¿no ves? Los ingresos es para ingresar al edificio. Y eso está conseguido, si se lee, no se lee, se interpreta, no sé, pues, ¿no? Ya esa es la lectura que vos tenés que hacer. Eso es por un lado. Y después tenés que ver si el edificio expresa que es una obra de una vivienda. El uso de ejercer de vivienda se da la definición a través de distintas... A ver, joven. ¿Vos cómo podés leer que esa es una vivienda? ¿Cuáles son los elementos comunicantes de la morfología? ¿Cuáles son?
para decir que es una vivienda? Bueno, arquitecto, hablando interiormente, digamos, podemos decir que presenta, digamos, habitaciones, dormitorios, cocina, digamos. Pero si es exteriormente... A ver, cuando leemos, digo, a ver, cuando vos mirás un edificio, ustedes caminan en la ciudad, pues mira, a mí me parecería que no salen de su cuarto oscuro, tenebroso, donde viven. Uno camina en la ciudad y lo estás mirando el edificio, decir, a ver, ¿cuáles son los elementos comunicantes? Se comunica la arquitectura a través de la forma es el elemento comunicante, también los espacios comunican. Bueno, a ver, ¿cómo sabés vos que eso es una vivienda? Te pregunto de nuevo. Bueno, como veo, digamos, la forma que presenta que es una vivienda, podemos decir que, bueno, tiene una cubierta, digamos, a dos aguas, digamos, y amplias galerías, digamos, y balcones que destacan que es una vivienda. Por eso, está bien. Pues digo, entonces, por eso digo, ustedes tienen que recordar las propiedades de la forma, porque es la forma la que transmite. Entonces voy a decir, bueno, los techos de tejas son elementos comunicantes. Cuando yo miro que reconozco una vivienda, ¿no? Hay el uso de colores, los balcones, la jardinería, no sé, vas discurseando. Y esos son los elementos comunicantes para que vos cuando miras algo decís es una vivienda y no es un boliche, no es un edificio de oficina o una construcción de oficina, no sé. ¿Estamos? Sí, arquitecto. Ya, pues bueno. Continúe. Bueno, arquitecto, aquí en el usuario me dijo que lo lea en planta igual anterior y bueno, aquí quise destacar más que todo el usuario se interpreta de una manera subjetiva o también lo emocional. En relación y diálogo sería, de acuerdo a las distintas áreas y actividades que se ejercen en la obra, el usuario emite de manera subjetiva las relaciones directas entre un ambiente u otro o ver si la circulación es libre o fluida. Conforme el usuario realiza sus debidas actividades dentro de la obra expresa cierto enfoque emocional respecto a cómo interpreta cada ambiente, ya sea por la unión de dos ambientes de dos actividades en un solo ambiente o la doble altura en la sala. El usuario también persiste y siente que un ambiente es más libre y amplio. Sí, está bien, digo, a ver, correcto, cuando estamos hablando de la subjetividad, ¿no? De la emoción. Sí, pues digo, fíjense, la sala es un espacio de esparcimiento, de descanso, no sé qué y no sé cuánto. Cumple, esa es ahí está, ¿no? El usuario se siente bien en esa sala de estar. Entonces, en esa sala de estar, y entonces, bueno, uno dice sí, porque tiene relación con no sé qué, eso. Bueno, ahí va discurseando en ese sentido. Está bien, a ver, siga. Ya, está bien, arquitecto. Pero ese ya lo planteaste, pues, ¿no? Como otra vez estás volviendo acá. Ay, a ver, tenés que escribir por ahí por análisis interpretativo, y es chistoso. Entonces, has reconocido dentro de todas esas relaciones que, a ver, que la composición que... Sí. A ver, está bien, digo, a ver, pero digo, está bien, fíjense ustedes, han hecho de una obra, han hecho todas las relaciones, está bien, y de esa obra, de una sola, vamos, están tratando de ver su idea fuerza, su idea mayor, y vos decís que la composición es la que un poco, en base a esa idea compositiva de la trama, no sé cuánto, han organizado las distintas actividades y funciones. Está bien, supongamos, ahí estás interpretando una idea fuerza de esta vivienda. Ya. Y después tenés que hacer, se supone, el mismo proceso sobre las otras viviendas, ¿no es? Pero está bien. ¿Qué más? A ver.
A ver, yo no sé. A ver. A ver. Vamos a ver un ratingo. Una pausa. A ver. Vos estás haciendo un análisis, supongamos, dialógico de esta vivienda y ya has hecho su relación con el espacio, con todas las variables. Cuando después que terminas eso, uno dice, bueno, ¿cuál ha sido la idea fuerza? ¿Cuál ha sido la propuesta más interesante? Una de esas podrías elegir, supongamos, ¿no? Yo pensé que habías elegido, supongamos, el arquitecto organizó sus funciones, sus actividades en base a una idea fuerza que podría haber sido la composición, supongamos. Y ahí quedó. Esto podría formar parte de la explicación de la relación función-espacio. Pero cuando hablas de invariante, o sea, estás reconociendo una idea de mayor preponderancia o algo quería acentuar el arquitecto, no sé, pues, ¿no? Pero así de sintético como la anterior diapositivas que tenés, ¿no? Ya no explicar más nada, porque eso se hace en el análisis explicativo allá, supongamos, arriba. Cuando estás interpretando, vas explicando, y aquí simplemente tomás ciertas ideas, fuerzas de un proyecto, del otro y del otro, ¿ya? A ver, sigue, a ver. Mira que sos chistoso, vos sí, tu tema no era la forma para que pongas pues forma espacio. ¿Cuál es tu tema? Pues? No sé qué fumarán ustedes, pero bueno, ya. Está bien, entonces, de esto, pues digo, pero esto sería una invariante, supongamos, o las invariantes, podías hacerlo así, como está presentado esto, supongamos, ¿no? Claro, pero a ver. Acá veníamos bien, una belleza veníamos, supongamos, ¿no? A ver, uno podría hacer una sola diapositiva como la has hecho esta, que diga, por supuesto, la función, y lo dejas ahí. O sea, en realidad aquí debería, esta diapositiva debería ser invariante, supongamos, ¿no? O sea, ¿qué cosas has identificado? Bueno, la verdad que las invariantes, estamos por decir todo chipado. Cuando uno llega a invariante porque han observado 2 o 3 obras, esa es una invariante. Aquí simplemente está reconociendo, supongamos, premisas proyectuales, premisas, ideas de este edificio. Entonces, dentro de las premisas proyectuales, puedes decir, bueno, las galerías, puedes decir la composición, o sea, cualquiera premisas que vos has reconocido de este proyecto. ¿Estamos? Son premisas proyectuales. Y nada más, esas son las premisas, todavía no has definido más nada. Entonces, volvemos de nuevo. Cuando haces el análisis dialógico vas viendo las distintas ideas en esas relaciones, que en realidad lo que estás reconociendo son ideas proyectuales, las premisas. Cuando llegas acá al final y decís, bueno, ¿cuáles son las premisas proyectuales, las invariantes? No las invariantes, las premisas proyectuales de este edificio son estas, 1, 2, 3, las que vos hubieras encontrado, pues no sé, cada uno va a leer de manera distinta. Y ahí acabó, supongamos. ¿Ya?
No, ya después, o sea, aquí no está, o sea, estas son sus premisas, ¿no? O sea, en plural, plural. Entonces, hay varias premisas en un proyecto, supongamos vos decís, a veces hay premisas compositivas, aquí puede haber premisas espaciales, puede haber premisas morfológicas, no sé, hay premisas, supongamos, ¿ya? Después ya vemos, por digo, si esa premisa de este proyecto es similar a la de otro proyecto y es similar a la de otro proyecto, se transforma en principios, que es lo que estamos tratando de que ustedes lean. Aquí solamente está identificando premisas proyectuales, ¿estamos? A ver, de nuevo. Entonces, esta es una obra. Ustedes están analizando una obra. En esa obra han encontrado varios tipos de propuestas o premisas, ¿no? Cuando analizas otra obra, también vas a llegar, el mismo procedimiento que has hecho lo vas a hacer con otra obra y vas a también encontrar premisas de ese proyecto. 1, 2, 3. Y agarras otra obra, haces lo mismo. Y después decís, a ver, bueno, ya, vamos a ver las premisas de estos 3 proyectos. ¿En qué se parecen las premisas de estos 3 proyectos? Cuando vos lees y decís, mira, estos 3 proyectos han utilizado la trama como ordenadora de las funciones. Entonces, eso se transforma en una idea rectora, o sea, la idea fuerza de estos 3 proyectos es la función y la composición, dijera. ¿Se entiende? Estoy hablando en términos procedimentales, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. Bueno, entonces eso es lo que debemos hacer. Entonces vos, 2 o 3 proyectos, hacer el mismo procedimiento que has hecho ahora, que está muy bien, para ya definir, supongamos, de esos principios, de esas premisas de cada uno, ver cuál es la invariante, la que mayormente consideras. Y por eso, por eso cuando hablamos de interpretación, es ustedes tienen que interpretar cuál de ellas les parece la más interesante en esos 3 edificios, en esas 3 obras. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, pues ya. Eso, el procedimiento. Entonces, estamos viendo procedimientos, ya para que todos, espero que estén escuchando, no sé pues si acá está Eduardo Yucra, ¿está firme, hijo? ¿Vos estás en este grupo o no? Ya, está bien. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? O sea, no quisiera mirar las otras obras porque el procedimiento es el mismo, lo que quiero es que lo entendás procedimentalmente, ¿ya? Bueno, pues puede salir entonces. A ver, entonces, bueno, a ver, espero que los que están por acá, Rejas, estás aquí, si están escuchando, pues yo no sé, pues si ojalá estén atentos, ¿no? Eso, como ha de ser el cacho. Si ha estado escuchando, porque lo que queremos, pues digo, por eso son las revisiones, para que ustedes estén atentos y viendo los aciertos y errores de sus compañeros, y ya uno en base a eso va ordenando su trabajo práctico. Ya he dicho, los tiempos son muy cortos, así que siéntense jovencitos porque no hay mucho margen. Lo que uno quiere es aprender, pues no, a eso vienen a la universidad, a aprender cosas básicas y fundamentales, ¿no? A ver, una consulta general, ¿alguna duda que le hubiera surgido de lo que escucharon? ¿Sí? Tengo una consulta. ¿A usted a qué le denomina una invariante? Eso no lo entiendo ahorita. Una invariante es lo que se repite cuando lo hablábamos su compañero, ¿no? Una premisa, supongamos que la premisa que él encontró, una de ellas, es la organización de las funciones en base a una composición, un ordenamiento. Entonces, y ese ordenamiento es una trama. Después mirás otra obra y también dentro de sus premisas está la composición. Entonces agarra un redondo, como hay arquitectos que agarran un círculo, y sobre ese círculo diseñan su edificio. Entonces hay una premisa que sigue siendo compositiva, pero otra figura. Ya no es la trama, sino es una figura geométrica. Mirás otra obra y el arquitecto se le ocurrió, qué sé yo, un cuadrado, supongamos, ¿no? Entonces utilizó el cuadrado para organizar su vivienda, o 2 cuadrados girados, qué sé yo. Entonces, la idea también de esa otra obra sigue siendo compositiva, pero utilizó otra figura geométrica. Entonces, eso
esa misma idea, esa misma premisa de ambos es lo que se llama invariante, lo que se ha mantenido en esas ambas obras, en las distintas obras. Es lo que no cambia casi. No sé si se entiende. Esa es una invariante. ¿Ya? Y otra invariante, fíjate, pues si él dice, bueno, en este proyecto hay un espacio semicubierto delante de la sala de estar. En el otro edificio hay un espacio semicubierto de la zona social. Y los otros edificios también tienen una galería en el espacio social. Entonces hay una invariante eso. Se repite la misma propuesta, la misma premisa de relaciones del espacio público con un espacio semicubierto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, se entendió. Muy buena la aplicación. Entonces, eso es una invariante, ¿ya? Ese invariante en realidad llega a ser un principio, ¿ya? Cuando algo se repite como un invariante se transforma en un principio en la arquitectura. Entonces, si vos te apropias de ese principio, pues tenés que diseñar en base a ese principio. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios espaciales? Sí, y ahí tenés los principios compositivos, espaciales, morfológicos, lo que fuera. ¿Estamos? Ay, no me dicen ni sí ni no como a los locos. Díganme sí para que yo me quede tranquilo y no voy a ponerme nervioso acá. Estoy bien, arquitecto. Gracias, gracias. Morón, ¿qué es tu vida, Morón? Yo no sé, pues no muestran ni su cara estos bárbaros. ¿Qué mierda? ¿Qué? Que andan a las escondidas. ¿Estás, Morón, ahí? Sí, arquitecto. ¿Y qué es que estás escondido? ¿No te has peinado? ¿Qué? ¿O estás comiendo feliz de la vida y nosotros acá laburando como esclavos? Ya pues, hijo, no tengo necesidad de esconder. Después uno lo encuentra por la calle, no sabe ni quién, se perdieron las relaciones humanas, ¿no? Aburrida la vida, pues así. Lo importante es vivir en sociedad, es la interacción social. Bueno, entonces, ya quedaríamos en la próxima clase, creo que la próxima semana vamos a revisar todo esto, los análisis, y bueno, y después vemos, ya definimos la entrega del trabajo. ¿Estamos? Vamos a ver si nos da plazo a la universidad, pues no sé, estamos esperando también eso, para que, bueno, podamos por lo menos hacer el intento de hacer un análisis vivencial, otra metodología totalmente distinta. Todo lo que estamos haciendo, este es un método racional, objetivo, y después hay un método vivencial experimental. Pero vamos a ver si logramos tener tiempo para hacer eso, porque me parece importante para aprender arquitectura, que estamos tratando de aprender arquitectura. Ya. Bueno, si no hay ninguna consulta, sigan trabajando y yo creo que el fin de semana le voy a entregar sus evaluaciones. Una semana me tomo de revisar todo, pues, todos los grupos que tengo ya, así que espero cumplirle y el viernes ya le entregamos la evaluación ya. Arquitecto, una consulta. ¿Sí? ¿Tuviste tiempo para hacerme notar un error que tuve en una diapositiva? Lo que pasa es que en vez de inductivo, digo, en deductivo colocamos inductivo. O sea, en una diapositiva nada más, es para que no se confunde y no le dé a la cabeza. Ya, pues, mierda, igual te voy a tratar, sí, porque mierda, fíjense por carajo cuando escriban. Escriben ahí a los locos, mirando los pajaritos. Miren, pues, y revisen, pues, ¿no? Por lo menos alguno de los 4 sapos que estéis trabajando, alguien se dedica a revisar porque se escribe, ¿no? Por Dios, por eso es importante saber organizar pues, los grupos. Vos vas a hacer esto y vos también revisás esto. Todo el mundo debe saber, pero alguien que le tire una chequeada al final, a ver la ortografía, no puede escribir sin una buena ortografía. Está bien, ya lo miramos después y ya le hacemos comentarios, ¿ya? Adiós, jóvenes, pórtense bien. Háganse vacunar porque viene la 4ª ola y está grave esto. ¿Ya? Chau, chau. Hasta luego.